a todos, yo soy Inés Carriquiri, soy la líder del equipo de diseño en Octobot y hoy les voy a contar algunos tips para armar su portfolio, sobre todo a la gente que recién empieza. Primero es filtrar qué trabajos vas a poner, seleccionar bien cuáles querés poner y no poner todo lo que hice en mi carrera o en mi curso o todas las que me gusta, sino filtrar. Si tenés problemas para filtrar, un consejo que te puedo dar es seleccionar algunos y mostrárselo a algún colega o a alguien que conozcas o pedir una mentoría de alguien que pueda objetivamente opinar sobre esos trabajos y decirte si están como para poner el portfolio o mejor dejarlos afuera por ahora. Otra pregunta que me hacen mucho es, bueno, ¿qué pongo en el caso? Hay un montón de templates por ahí que te pueden ayudar un poco a cómo estructurarlo, pero lo más importante es que sepas, que tengas claro que en realidad probablemente si es un caso que vos hiciste en un programa de estudio, en algún curso, haya mucha gente que tenga el mismo caso que vos, ¿no? Y que capaz que está aplicando el mismo trabajo. Entonces, ¿cómo personalizarlo? Primero es importante que vos cuentes la historia, más allá de la estructura que uses, cuentes la historia y la impronta que vos le diste a eso. ¿Qué decisiones tomaste en el camino y por qué hiciste ciertas cosas y quizás otras las dejaste afuera? Eso es importantísimo ponerlo. Y después una cosa que a mí me parece que está buena es al final o por ahí agregar bueno, si hoy tuviera que encarar este caso, con todo lo que ya sé y todo lo que aprendí, ¿qué cosas haría diferentes? Un poco para terminar, como veníamos hablando, otra cosa que es súper importante es como que el portfolio te refleje, ¿no? Refleje tus puntos fuertes sobre todo. Entonces, si vos te consideras una persona súper prolija o que sos muy bueno en la parte de UI, bueno o buena en la parte de UI, tu portfolio tiene que reflejar eso. Entonces, tiene que ser coherente lo que vos querés transmitir con lo que se está viendo, tanto en los casos como en tu propia persona, digamos. Por ejemplo, esto decíamos, si sos prolijo, se tiene que ver, si sos bueno en la UI, hacer lucir esa parte, si sos mejor en la parte de UX, también hacer lucir esa parte, de repente explicar un poco más en eso, ver, así la persona puede entender también cuáles son sus puntos fuertes. Y otra cosa que es muy, muy importante es el poder, cada decisión que vos decís que tomaste en el caso y en el recorrido de lo que vos hiciste, que esté fundamentada. O sea, no es hice la interfaz azul porque a mí me gusta el azul, sino realmente que se entienda que vos tuviste a los usuarios en el centro de tu proceso y todas las decisiones que fuiste tomando en base a eso. En este video les voy a contar un poco qué hacer una vez que pasaron en la entrevista. Ahora hablamos del portfolio, que muchas veces es como un primer filtro, digamos, y una vez que tienen la entrevista, bueno, qué cosas tener en cuenta. Bien, próximo video.